Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les traigo un tema, aprendiendo a usar las armas espirituales. Les comento que ya van a ser 3 años que yo soy cristiana. Yo conocí en el año 2020 al Señor, más o menos a fines de agosto. Y bueno, me mudé de ciudad y en enero del 2021 empecé a asistir a la iglesia, donde pues me pidieron que hiciera una doctrina, ¿no? Que llevara un curso de la Biblia para poder bautizarme. Esta doctrina duraba pues un aproximado de 6 meses para poder bautizarme. Bueno, pues no, yo hice el curso de la doctrina, asistí a la iglesia todos los días y bueno, y en este lapso de tiempo, digamos que tuve ataques nocturnos del enemigo, del demonio. Todas las noches el enemigo pues me atacaba. Tenía parálisis de sueño, tenía pesadillas, tenía ataques nocturnos en las madrugadas. Siempre eran 3 de la mañana, casi siempre era a las 3 de la mañana. Sentía pues presencias demoníacas en mi casa, en mi habitación. Fue realmente pues un tiempo muy difícil para mí. Y cuando le contaba todo eso al pastor, el pastor me decía, tienes que orar, tienes que orar. Bueno, yo decía, pero si estoy orando, todos los días oro. Y aún así sentía estos ataques nocturnos, tenía todos los días, de verdad que a veces no podía ni dormir del miedo y yo decía, Dios mío, yo un día de estos me voy a morir del susto o me va a dar un ataque cardíaco, no lo sé, pero yo necesito que tú me ayudes. Y recuerdo un día estaba, pues no tenía esos ataques nocturnos y le dije, Dios, ayúdame porque yo ya no puedo más, ayúdame, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, en la iglesia el pastor solo me decía, tienes que orar. Y no me enseñaba a usar las armas espirituales, ¿no? Solo me decía, ora, ora, ora. Y para él orar era conversar con Dios. Y yo tenía que conversar con Dios. Bueno, y yo le decía, Señor, ayúdame, porque ya no soporto más, ya no puedo más, me muero de miedo, tengo miedo, ¿no? Y no usaba las armas espirituales, ¿no? Leía la Biblia, pero como un libro, ¿no? Le estaba leyendo, pero no estaba usando las armas espirituales. Y bueno, de las 60 personas que entramos a hacer esta doctrina, solamente 18 nos bautizamos. Esto significa que la gran mayoría se iba de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo también los atormentaba a ellos, ¿no? Durante todos estos meses. Entonces, pues, una de las chicas me contó, ¿no? Me dijo, mira, ¿sabes qué? Que yo ya no soporto más. En las noches tengo terror nocturno, en las noches vienen los demonios que me jalan, que tengo pesadillas y todo esto. Y cuando no oro, no vengo a la iglesia y no leo la Biblia, no me pasa nada de esto. Pero ahora que vengo a la iglesia, me pasa todo esto. Entonces, es mejor que ya no venga a la iglesia. Y bueno, ¿no? Tomaban el camino más fácil y se iban. ¿Por qué? Porque realmente en la iglesia a las personas nuevas no les están enseñando como deberían enseñarles. Y bueno, yo aprendí sola realmente a orar. Aprendí sola. Aprendí a orar, a leer la Biblia, empecé a estudiar la Biblia, empecé a anotar los textos bíblicos, empecé a memorizarme los textos bíblicos. ¿Para qué? Para poder usarlos contra el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo realmente estaba como que tomando ventaja, ¿no? De la ignorancia de uno. Y bueno, yo les dejo las armas espirituales para que ustedes aprendan, los nuevos que están en la iglesia y que están pasando por esta situación, porque creo que todos pasan por esta situación, ¿no? Todos son atemorizados, todos son intimidados por el enemigo, ¿no? En una o en otra área. Bueno, yo les voy a enseñar a cómo deben orar cuando tengan este tipo de intimidaciones por las madrugadas, por las noches, cuando el enemigo venga a atacarlos. Miren, los textos bíblicos son estos. Dios nos dice, miren que yo les he dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo nada les dañará. Esto significa que nosotros tenemos poder. Esto significa que nosotros tenemos identidad. Nosotros somos
hijos del Dios Altísimo, del Creador del universo. Entonces, si tú te metes esto al corazón y te metes esto a la cabeza, a la mente, tú tienes identidad en Dios. Tú te paras y le dices al enemigo: Jehová va delante de mí, Él está conmigo, Él no me deja, Él no me desampara. Yo no te temo y tú no me intimidas. Así que vete de mi casa, vete de mi vida y no vuelvas más, porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Fuera, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Vete fuera de mi casa. Tú te paras con autoridad, porque Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado poder sobre toda potestad. Así que no te intimides. Aunque te estés muriendo del miedo por dentro, no muestres tu miedo. Tú párate frente a ellos, cierra tus ojos y tú tienes el poder. Tú tienes que creerlo, tú tienes el poder. Si tú lo crees, todo es posible. ¿Entiendes? Porque el enemigo no te ve a ti. El enemigo a quien ve es a Jesucristo. Ve al Espíritu Santo que vive dentro de tu corazón. Entonces no debes de tener miedo. Y bueno, yo aprendí esto y por eso es que yo les ayudo con esto, ¿no? Yo les estoy dejando todo esto porque yo he pasado todas estas pruebas. ¿Hasta qué? Hasta que yo dejé de tener miedo. El día que yo me bauticé, dejé de tener miedo, realmente. Y hasta hoy en día vienen demonios a mi casa, pero yo me paro firme y ya no duermo con la luz prendida, porque dormía con la luz prendida por el miedo que me causaba, ¿no? Ya no duermo con la luz prendida, apago todas las luces, yo salgo a mi sala y empiezo con la palabra del Señor, porque recuerda que la palabra de Dios es tu espada, es tu arma espiritual, porque si tú no tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, ¿cómo peleas con ellos? ¿Cómo pretendes ganar esta batalla con ellos? Mira, tanto para la prosperidad, para la enfermedad, para este tipo de intimidaciones, para todo tenemos textos bíblicos. Y yo les estoy enseñando sobre estos textos porque a mí me han servido. Para mí son valiosos, para mí son oro. Ahora, también hay otro texto, ¿no? Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En Isaías 59, 17. En Mateo 17, 18 dice, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Cuando tú tengas una intimidación, una visita de algún demonio en tu hogar, tú levántate con fe, creyendo en el Señor. Y tú dile, tú tienes que hablar la palabra de Dios. Dile, ¿sabes qué, demonio? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Cristo soy yo. La iglesia de Jesús soy yo. Si tú te levantas con poder, si tú sabes quién eres y dónde estás parado o parada, ellos te respetan. Ellos te respetan, ellos te obedecen y ellos se van. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que nosotros desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, tú tienes que decir de esta manera: yo desato ángeles de los cielos que vengan y resguarden mi casa. La palabra del Señor dice que todo lo que atemos y desatemos se hará. Entonces, yo ato todos los demonios que vengan a mi hogar y los envío a los infiernos con orden de no regresar. Tú tienes que ordenarlos. Y todo se hará de acuerdo a como tú lo hagas. El enemigo vendrá por un camino delante de ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Tú lo tienes que creer. En el nombre de Jesús lo tienes que creer. Y así se hará. Amén.